todos bienvenidos. ¿Cuántos están felices de estar aquí? Bien, hoy quiero enseñarte algo que realmente va a cambiar tu historia, va a cambiar tu vida. Por eso quiero que podamos entender lo que Dios nos dijo en este tiempo. ¿Amén a eso? Voy a pedir un poco más de voz, quiero cuidarme la garganta. Vamos a la Biblia, libro de Hechos, capítulo 14, versículo 19 en adelante. Libro de Hechos es el quinto libro de la Biblia, Nuevo Testamento, versículo 14 en adelante, amén. Capítulo 14, versículo 19. Yo le puse por título a este mensaje, y cuando te suelte el título, quiero que me digas un amén violentamente, que lo arrebates, porque yo escribí el título de este mensaje: golpeado, pero jamás derribado. Amén. Vamos de nuevo. Golpeado, pero jamás derribado. Amén. Quiero enseñarte lo siguiente: el enemigo muchas veces te golpea, te sacude, te zarandea, ¿verdad? ¿Cuántos de esos estamos aquí golpeados quizás por el sistema de este mundo? Pero la realidad es que por más que el enemigo nos golpee, jamás nos va a poder derribar. Amén a eso. Pero pastor, me siento mal, estoy triste. No importa, estás golpeado, estás golpeada. Pero yo vengo a decirte algo de parte de Dios: aunque el diablo o el sistema te golpee, nunca van a poder derribarte. Amén. Porque hay alguien que pelea por ti, y es el Jehová de los ejércitos. No importa cuánto te golpee la vida, porque la vida da muchos golpes, ¿verdad? Y golpes que duelen muchísimo. El enemigo se mete con nuestra salud, con las finanzas, el matrimonio, los hijos y demás. Pero en cada golpe que recibimos en esta tierra, yo tengo que saber que los golpes son bienvenidos a los hijos de Dios. Porque entiendo que yo puedo ser golpeado, pero jamás voy a ser derribado. Amén. Voy a tener miles de golpes en mi vida, en mi cuerpo, en mi espíritu, pero jamás algo va a poder derribarme, porque Jehová está conmigo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vamos a la Biblia, Hechos capítulo 14, versículo 19. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. El versículo 20 dice: pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró a la ciudad, y al día siguiente salió Bernabé para Derbe, que es otra ciudad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Nos cuenta la historia aquí cómo el apóstol Pablo era una persona que quería predicar el evangelio. Como el apóstol Pablo estaba en una ciudad y él quería predicar la palabra del Señor. Podemos ver aquí que el apóstol Pablo fue muy oprimido desde el comienzo de su viaje, o desde el comienzo que Dios lo llamó. Tuvo mucha opresión en su ministerio, tuvo mucha persecución en su ministerio, pero a pesar que el apóstol Pablo fue oprimido, él jamás fue derribado. Pastor, ¿qué me está hablando? Es que la Biblia nos enseña que el pueblo de Dios va a sufrir persecución. En la vida misma vamos a recibir persecución en todos los aspectos de la vida. Hay piedras que van a golpear tu vida, hay golpes que tu cuerpo va a recibir, hay cosas que te van a pasar que vas a querer rendirte. Pero bendito sea el Señor, que a pesar que te opriman, la Biblia nos enseña que aunque el pueblo de Dios estaba en opresión, más los oprimía, que dice la palabra, más ellos se multiplicaban. Amén a eso. Entonces yo quiero decirte algo en este tiempo, a todos los que hoy en día están presentes: si estás en opresión, si estás en un problema en tu casa, un problema en el trabajo, un problema en la salud, te sentís oprimido en las finanzas, en algún área de tu vida, yo vengo a decirte algo de parte de Dios: mientras el diablo más te oprima, Dios más te va a multiplicar. Mientras el diablo más te encapsule, Dios más te va a levantar. Mientras el diablo te detecte o te diga que va a haber muerte, Dios va a darte vida. Mientras haya conflicto, Satanás te venga a zarandear, Dios te dice: resiste, porque aquel que resiste yo lo voy a empoderar. Hay gente que tiene que saber en este tiempo que va a haber situaciones que van a querer frustrarte, hay momentos que vas a querer rendirte, los golpes van a ser fuertes en tu vida, pero aún a pesar de tantos golpes, tú no te puedes rendir. Porque Dios viene a que vos y yo entendamos que vamos a ser golpeados mucho tiempo en esta vida, pero jamás, diga conmigo, pero jamás. Pero dígalo como si lo creyera: pero jamás. A pesar que yo voy a ser golpeado, yo jamás voy a ser derribado. Porque hay un
un Dios que está conmigo, hay un Dios que pelea a mi favor. Ese Dios se llama Jehová de los ejércitos, que si hasta ahora te mantuvo en pie, si hasta ahora estás con vida a pesar de tantos golpes, ¿qué te hace pensar que Dios se ha olvidado de ti? Benditos aquellos que permanecen en medio de la tribulación, porque en esas debilidades yo me voy a querer glorificar, dice el Señor. Dale un fuerte aplauso al que vive, dale un fuerte aplauso al que reina. Y mirar que tienes al lado tuyo, decirle: nunca vas a estar perdido. Nunca vas a estar perdido, amén. La Biblia nos enseña ciertamente que el apóstol Pablo estaba resistiendo, él estaba soportando, él estaba aguantando, él estaba en su ministerio entendiendo que iba a haber golpes en el ministerio. Golpes es un caminar con Dios, pero él sabía algo muy importante, que algo que usa Satanás es golpearte para que tú no puedas hablar, es golpearte en la vida para que tú puedas callar. Y la Biblia nos enseña que Dios nos dice en su palabra: abre tu boca, que yo te usaré, yo me moveré en tus palabras. Es por eso que muchas veces los golpes que tenemos en la vida nos hacen callar la predicación de Dios. Los golpes que vos tenés y yo tenemos en la vida diaria nos hace que callemos y no prediquemos la palabra de Dios. Y así como tu boca es de bendición, al cerrar la boca hay maldición ahí. ¿Por qué yo no predico la palabra de Dios? Es que usted no sabe, pastor, lo que me está pasando. Tengo tantos problemas en casa, tengo tantos problemas en el trabajo. Usted no sabe, pastor, lo que me está pasando en mi vida. Por eso es que dejé de predicar, por eso es que dejé de servir. ¿Es que acaso la Biblia nos enseña que el apóstol Pablo tuvo persecución, tuvo altas demandas de castigo sobre su vida, pero aún él, con tantos golpes que tuvo, su boca jamás fue cerrada? Porque él entendía algo en este tiempo. La palabra de Dios se predica, y aquel que tiene oídos para oír, que oiga. Lo dice la Escritura. Y muchas veces venimos al culto y no nos gusta lo que se predica, somos catadores de culto. Pero uno tiene que saber que lo que se predica de este altar es lo que Dios te quiere transmitir para hoy y para que tengamos la palabra en la semana. Porque por eso venimos a la iglesia, por eso venimos al culto, a escuchar una palabra que sale de la boca de un siervo o una sierva de Dios. Y no sabemos cómo ese pastor o esa pastora está, las luchas que tiene. Pero ahí entendemos que los seres humanos tenemos luchas, tenemos golpes, ¿verdad? Pero a pesar de las luchas y a pesar de los golpes, no hay nada que nos derribe, amén. No hay nada que nos detenga, no hay nada que nos haga desistir, nos haga callar lo que la palabra de Dios nos enseña, amén a eso. Yo no sé si hay gente en este tiempo que está pasando una situación complicada en su vida, que está pasando momentos traumáticos en su ser, que hay un mover en su vida que realmente lo tiene en cautividad, en caos, hay preocupación en su vida. Yo no lo sé, pero yo quiero enseñarte en este tiempo que son golpes que no te van a dejar avanzar, golpes que vienen a tu vida a sacudirte. De parte de Dios también puede ser, de parte de Satanás también puede ser. Pero yo quiero enseñarte hoy en este tiempo de que cada golpe que en nuestra vida recibamos no te puede morir con un golpe, sino que tenés que permanecer. Vos podés estar golpeado mucho tiempo, sí, pero jamás podés estar derribado. Amén a eso. Y quiero que se te grabe simplemente esta frase: yo puedo estar golpeado, pero jamás voy a estar derribado. ¿Por qué? Porque estoy en una iglesia, estoy congregando, estoy en el culto, estoy en célula, y verdad es que la vida me duele, me pesa. Pero a pesar que tenga golpes en la vida, yo jamás voy a estar derribado, porque hay alguien que pelea a mi favor. Hay alguien que me está cuidando. Hay alguien en los cielos que me ve. Hay alguien que me ama. Entonces yo entiendo que de los golpes de la vida que son tan duros, no pueden derribar lo que Dios todavía ha determinado para mi vida. Amén a eso. Y si estás pasando por un golpe fuerte, hoy la palabra viene a hablarte ciertamente. Porque los golpes todos los pasaremos, pero a una medida del golpe que vos tengas, nada va a poder derribarte. Amén. Quiero que mires al que tenés al lado y le digas: nada te va a poder derribar. Nada va a poder derribarte. Decíselo con ganas y con fe: nada va a poder derribarte.
Porque hay gente que tiene que entender que los golpes están para que nosotros sepamos que hay un Dios que me va a fortalecer. Amén a eso. Un golpe no te puede matar. Un golpe no te puede callar la boca. Un golpe no puede hacer que desistas del propósito que Dios tiene para tu vida. De los golpes que tenés en la vida, es cuánto Dios más te va a levantar. Porque aquel que permanece a pesar de las tribulaciones le está diciendo a Dios: Señor mío, la estoy pasando mal, tal cual Job por allá, por la palabra que nos dice, ese Job padeció todo, enfermo, perdió familia, el tipo la pasó mal, pero a pesar de pasarla mal, él dijo: Jehová dio y Jehová quitó, sea bendito el nombre de Jehová. Entonces que hay gente que tiene que saber que el golpe que está viviendo no te puede derribar, sino que en medio de los golpes yo tengo que saber que de ese golpe voy a salir victorioso. Un golpe te duele claramente, pero no es eterno. Mas la palabra que Dios suelta traspasa las generaciones. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. ¿Sabes que los golpes que en la vida recibimos te quieren derribar? Y parte de la estrategia de Satanás, estamos viviendo en un tiempo donde yo estoy enseñando mucho, que Dios tiene una palabra y tiene una promesa, ¿verdad? Una palabra y una promesa. Y así como hay una palabra y una promesa, siempre está el enemigo con un antiplan a la palabra que Dios nos da. Siempre tiene un plan ahí guardado para querer destruir y detener lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y cuando yo empecé a escribir esto, dije: wow, porque Dios utiliza nuestro cuerpo, nuestra boca para predicar. Aquellos líderes del celo, aquellos pastores que están aquí, saben que nuestra boca es un arma letal contra Satanás, ¿sí o no? Amén. Por eso hay que cuidar la garganta. Y cuando los golpes quieren hacerte callar y que vos no hables o des testimonio de lo que Dios hizo en tu vida, aunque hoy en día no la estés pasando tu mejor momento, hay veces que hay que recordar las victorias pasadas en el presente y recordarte que Dios de nuevo lo puede hacer. No podemos vivir de victorias pasadas creyendo que Dios no lo hará. Dios lo va a hacer de nuevo. Porque lo que Dios trae siempre es mejor. La Biblia nos enseña que la gloria postrera será mayor que la primera. Entonces lo que está pasando hoy ciertamente va a ser mejor que ayer. Lo que está transitando hoy ciertamente va a ser mejor que ayer. Entonces yo tengo que entender que el enemigo va a utilizar simplemente los golpes en la vida para que tu boca no la abra sin predique la palabra. ¿Por qué? Porque en tu boca está el milagro de muchas familias. En tu boca está la restauración de muchos matrimonios. En tu boca está la salvación de muchos jóvenes y jovencitas en este tiempo. El que, pastor, usted no sabe, yo lo estoy pasando mal. El que a Dios no le importa los golpes que vos tenés, mientras puedas abrir la boca y predicar el reino, de eso se trata este tiempo. A ver a eso. La gente tiene que saber. Vos puedes estar ahí todo chamuscado, golpeado, como quieras que lo puedas llamar. Pero si tiene boca, habla. Amén a eso. Si tiene boca, predica de aquel que está sentado en el trono. No, pastor, es que no voy a la iglesia hace un mes. Es que no voy ni a la célula. Es que no sabe que hay de nuevo. Pero ¿acaso no recuerdas que uno tiene memorias? Y podemos recordar el poder y la gloria de Dios que vivimos hace un tiempo atrás, que hoy día no lo estoy transitando. Entonces cuando quizás hoy en día los golpes quieren callar tu palabra, la palabra de Dios, es ahí cuando vos tenés que apelar a los recuerdos de las glorias pasadas y saber que nada puede callar tu boca, porque el Dios que lo hizo hace un tiempo atrás es el Dios que lo va a hacer hoy también. Amén a eso. Entonces Satanás siempre sabe que quiere cerrar tu boca con los golpes de la vida, con los golpes de que estás transitando todo el tiempo. Es por eso que yo siempre enseño, podés vivir muchos golpes en este tiempo, pero aún en medio de tantos golpes, no calles la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lo único que importa en este tiempo. Tu vida y mi vida estaba destinada por una palabra profética sobre nosotros. Una palabra profética te posiciona al lugar donde Dios te quiere llevar. Entonces yo tengo que entender que mi vida tiene una palabra, mi vida tiene un propósito, mi vida carga una promesa de parte de Dios. Y esa promesa, a aquellos que le creen, ciertamente Dios la va a cumplir. ¿Por qué? Porque Dios utilizó la vida de alguien para recordarte o predicarte una palabra que va a activarte lo que hace mucho tiempo estaba dormido. ¿Amén?
Entonces yo quiero enseñarte en este tiempo, por más que estés en golpes, por más que estés abatido, no te calles de lo que Dios dijo que iba a hacer contigo. Porque muchas veces apelamos al presente que estamos viviendo en negación y no abrimos nuestra boca a predicar la palabra de Dios por lo que estoy viviendo. Es que de eso se trata, que yo pueda abrir mi boca y pueda predicar del Dios cuando yo vengo a la iglesia y me levanto mis manos y me quebranto. Predicar de ese Dios que vivís, el Dios que cuando estás en la iglesia recibís una palabra, el Dios que cuando te impartimos vos recibís bendición. Predicar, hablar de lo que vivís en la iglesia. Vuelvo otra vez a lo mismo. Hay gente que no sabe que en su boca está la salvación de alguien. Hay gente que no se da cuenta que en tu boca, a pesar que estés golpeado hoy, hay una familia que está esperando que vos le hables. Hay un hombre que está esperando que vos le digas, dale, venilo para la iglesia, que yo quiero mostrarte que se puede salir de las drogas. Dale, vení a la iglesia, que yo quiero enseñarte que se puede salir adelante. En tu boca está el milagro de alguien. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces los golpes que en la vida vos tengan no pueden frenar la palabra de Dios que hay depositada dentro de ti. Mucho tiempo podemos ver que el apóstol Pablo realmente cuando comenzó a ir a la ciudad de Iconio, como dice la escritura, él fue con mucha pasión de predicar su palabra. Y dice la escritura que recibió muchos golpes en el camino, pero aún a pesar de tantos golpes, él jamás desistió de lo que Dios dijo que él tenía que hacer, que era predicar su palabra. ¿Amén? Yo quiero enseñarte algo en esta noche. Yo no sé si hay gente que mucho tiempo dejó de hablar de Dios por las cosas que le tocó vivir en el día a día. Pero yo quiero animarte en este tiempo, que a pesar que los golpes son duros y duelen, no te calles de lo que Dios dijo que iba a hacer contigo. No cerremos la boca a Dios, sino que tal cual nosotros uno está, abramos nuestra boca para que la gente conozca el Dios que a mí me va a bendecir y va a cambiar mi historia. Amén a eso. Entonces, el apóstol Pablo dice en la escritura que fue a predicar la palabra. Y dice la palabra que automáticamente ellos fueron con tanta fe. Por eso yo te digo que en tu boca está el milagro de alguien. Ellos fueron a predicar esta ciudad y de repente comenzaron a hacer milagros en el nombre de Jesús. Dice la palabra que la gente de esa ciudad comenzó a llamarlos Júpiter y Mercurio, porque esos eran dioses de esos tiempos. Y como Pablo dice, esto no es resultado para mi gloria, sino la gloria de aquel que está sentado en el trono. Miren la actitud que tuvo Pablo, que no se jactó de la gloria para él, sino que le dio la gloria a Dios de lo que había hecho en su nombre. Quiero ser muy atento en esto, porque hay gente que tiene que hacer, que tiene que entender que lo que de tu boca sale es palabra de Dios, y la obra no sale por ti, sale en Dios sobre ti. Amén a eso. Entonces cuando nosotros oramos y realmente alguien es bendecido, alguien es levantado, activado, la gloria siempre es para Dios. La Biblia dice que el apóstol Pablo le dijo, no soy yo quien hizo eso, sino que es la palabra de Dios sobre mí que yo pude bendecir a esas personas. Automáticamente, estos que lo estaban alardeando, que lo estaban exaltando, se enojaron con el apóstol Pablo, porque le dijeron encima que te estamos bendiciendo, que te estamos gloriando, no tomás la gloria. Dice la escritura que automáticamente comenzaron a perseguirlo. Y ahí se abre un panorama muy amplio. ¿Por qué? Porque aquel que realmente te ataca cuando vos sos de bendición, te está envidiando lo que vos portás. Amén. Ay. ¿Está conmigo? Amén. Bendecimos las redes sociales. Aquel que te ataca en medio de tu bendición, está envidiando lo que vos estás portando. Y ahora, aquí se abre un paradigma muy interesante, porque la Biblia nos enseña que tenemos que entender que aquel que te ataca, aquel que te enjuicia, aquel que te calumnia, es aquel que anhela lo que vos tenés, pero no puede tenerlo porque hay un corazón que está sucio. El apóstol Pablo hacía maravillas, prodigios y milagros simplemente con un corazón dispuesto, que era ir y predicar el Evangelio. Y automáticamente la gloria siempre fue para Dios. Pero hay gente que te critica lo que vos haces en el reino,
porque ellos no pueden hacer lo que vos estás haciendo. ¿Por qué? Porque son malos, son diferentes, no, porque no reconocen al Dios que cambió tu historia, que también lo puede cambiar a ellos. Entonces tenemos que entender lo siguiente, iglesia. En este tiempo hay gente que se va a levantar en contra tuyo, hay gente que te va a enjuiciar, hay gente que se va a levantar hasta con envidia en tu vida. ¿Por qué? Simplemente porque a pesar de los golpes tú sigues predicando la palabra de Dios. Simplemente porque tú estás golpeado, pero no estás derribado. Entonces, como no estás derribado, van a querer derribarte, van a atacarte en el silencio, van a atacarte ahí donde más te duele. Pero el Señor dice siempre en su palabra que Él estará con nosotros. Amén a eso. Es ahí cuando yo entiendo. Cuando yo hago algo para Dios, siempre hay alguien que se va a levantar a querer hundir lo que estoy haciendo para Dios. ¿Me van siguiendo aquí? Es que de repente tu testimonio es como que no encaja con lo que vos predicás. No que hay un Dios de prosperidad, pero yo estoy en miseria. No que hay un Dios de sanidad, pero yo estoy en la enfermedad. No se trata de golpes que tengas, se trata de la fe que tengas en predicar de aquel y llamar las cosas que no son como si fuesen. Es ahí cuando yo entiendo que a pesar de las trabas, a pesar de las tribulaciones, siempre hay gente que va a querer apedrearte. Diga conmigo, tirar una piedra. La Biblia nos enseña que las piedras están para lastimar. Las piedras están para lastimar a otra persona. Es ahí cuando yo entiendo por qué agarra una piedra, por qué tiene una piedra para romper una ventana, ¿verdad? Para romper algo. Las piedras bíblicamente están diseñadas para romper algo en tu vida. Y la Biblia nos enseña en la palabra que los que perseguían a Pablo y a Bernabé comenzaron a tirarle piedra, comenzaron a apedrearlos de tal manera que fueron lastimados. Y acá quiero enseñarte algo. Nadie dijo que servir a Dios iba a ser fácil. Nadie dijo que servir a Dios iba a ser placentero. Nadie te dijo que servir a Dios iba a tener mariposas en la panza, iba a estar todo bien, un arco iris. No es así. Servir a Dios es valentía. Servir a Dios es tener coraje. Servir a Dios es entender que Dios te llamó para cosas mayores en esta tierra. Y a pesar que tú quieras anhelar lo mejor de Dios, siempre vamos a ser golpeados en medio del servicio. Siempre va a haber gente que va a querer hundirte. Pero bendito sea el Señor, que a través de la palabra que hoy se está soltando en este altar, la Biblia nos enseña que tendremos piedras sobre nuestros lomos, que tendremos piedras que nos van a golpear y nos van a doler. Servir a Dios duele muchísimo. El Evangelio duele. Por eso la Biblia dice que el reino sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Hay gente que dice, sos un débil por ir a la iglesia. Pero yo interpreto que estoy en la iglesia, que los débiles son ellos. Porque la gente realmente que bíblicamente reconoce a Dios de rodillas está ahí afuera, de pie ante el sistema. No hay hombre y mujer más fuerte que está de rodillas ante Dios y de pie frente al sistema. Amén a eso. Porque a pesar de las críticas, a pesar de las piedras que te tiren, es que vos todavía no estás preparado para servir, todavía no estás restaurado, todavía te falta mucho. Sí, puede ser, pero mientras tanto mi boca nunca se va a callar. Puede ser que me falte mucho, claro que sí, pero a medida que yo estoy siendo restaurado, mi boca siempre va a seguir hablando. Porque un golpe no va a derribarme a mí. Diga conmigo, un golpe no me va a derribar. Y a pesar que hoy en día yo esté golpeado y me falte mucho, verdad, mi boca va a seguir predicando la palabra del Señor. Hay gente que tiene que saber que en este tiempo, a pesar de los golpes que tengas en la vida, no puede callar la palabra de Dios que va a salir dentro de ti. Porque hay milagros que se van a soltar a través de una palabra. Hay milagros que se van a soltar a través de tu boca. La Biblia dice que Jesús hacía milagros simplemente con mirarlos. Hoy Dios utiliza nuestra boca para predicar la palabra de salvación y decirle a aquel que está en perdición, Dios te bendiga y te quiere amar, Dios te quiere restaurar. Hoy en día estamos en esta casa porque fuimos invitados por alguien que usó el Espíritu Santo para predicarte la palabra del Señor. Y hoy en día tú eres el resultado de una predicación de alguien. Tú eres la invitación de alguien. Es por eso que tienes que saber, tu boca no puede cerrarse por los golpes que tengas en la vida.
Tienes que predicar la palabra de Dios en donde quiera que tú vayas, en el trabajo, en la familia, en el barrio. No puedes callar tu boca, porque Dios quiere glorificarse en medio de ella. Amén. Y las piedras duelen. Ahí salta, cuando tú predicas la palabra de Dios, hay gente que va a tirarte piedras. Hay gente que va a tirarte adoquines, cascotes para lastimarte y tú no hables de Dios. Amén. Pero el versículo 20 me llama mucho la atención. Porque dice así: pero rodeándolos, los discípulos, se levantó Pablo. Diga conmigo: llegó el tiempo de levantarme. Pero dígalo con fuerza: llegó el tiempo de levantarme. La Biblia dice en el versículo 20: rodeándolo los discípulos, Pablo se levantó. Entonces a mí Dios me habló de una manera muy especial, porque me hizo entender lo siguiente: mientras hay un grupo que quiere tirarte piedras, hay otro grupo que te quiere levantar. Mientras Satanás utiliza gente para querer hundirte, Dios dice en su palabra: pero rodeándolo los discípulos, se levantó Pablo. Hoy yo vengo a decirle a alguien de parte de Dios en esta hora, aquellos que están liderando en esta casa, los líderes del ministerio Gedeón, así como hubo gente que muchas veces te tiró piedras, hubo gente que te tiró adoquines para cerrar tu boca, que tú no prediques la palabra del Señor. Dios viene a decirte en este tiempo: así como hay gente que tira piedras, según la palabra, hay un grupo de discípulos que te va a levantar. Pastor, no entiendo. Es que hay gente que tiene tu mismo ADN y que te va a sostener en los momentos de cautividad y los momentos de tristeza. Si tú forjas un buen discípulo, en el momento que tú estés mal, el discípulo te va a sostener y te va a fortalecer. Amén a eso. Yo vengo a declarar en esta casa, bajo la unción que se está moviendo en este lugar, y le hablo a los líderes de ministerio Gedeón, y vengo a declarar en el nombre de Jesús que viene el tiempo donde los discípulos se van a levantar. Viene el tiempo donde el fruto de tu célula va a ser realmente vistoso, donde aquel que estaba en opresión va a decir: bueno, mira, yo no sé, pero desde que vos viniste a mi casa a hacer célula, hay algo dentro de mí que no se puede callar. Los discípulos que se levantan en este tiempo son los que van a emanar fortaleza cuando tú estés en debilidad. Amén. Mira, lo importante es de entender que cuando yo estoy mal, si hago un buen trabajo con los que están debajo mío espiritualmente, ellos entenderán que necesito de su oración. Amén. Porque yo puedo estar golpeado, pero jamás voy a estar derribado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mira, cuando yo realmente empecé a escribir esta palabra, me gustó mucho porque las piedras vienen para golpear y destruir, ¿verdad? Es como que cuando yo cierro la boca, me dejo golpear por lo que Satanás me tira y no abro el mundo espiritual para poder entender que lo que me está pasando es netamente espiritual. ¿Me van siguiendo ahí? Yo quiero enseñarte lo siguiente: Satanás necesita personas humanas para tirarte piedras. No que va a venir un ángel que va a soltar un ladrillo arriba de tu cabeza. Satanás necesita gente humana para tirarte piedras. ¿De qué manera se me tiran piedras? Difamándote, diciendo que aún no estás preparado o preparada, diciéndote que lo que estás haciendo está mal, diciéndote: ¿para qué vas a la iglesia? Mira cómo estás. Es siempre lo mismo. Tu vida sigue de la misma manera, seguís en pecado, seguís cayendo. ¿Para qué vas a la iglesia? Es ahí cuando vos, a través de esta palabra, entenderás que hay piedras que quieren frenarte la palabra de Dios. Amén. Yo ciertamente siempre digo: mirá que yo siempre invito a mucha gente a la iglesia y le digo: mirá que en el proceso que vos vengas vas a tener trabas, va a haber problemas, el enemigo va a querer que vos no llegues, pero vos tenés que entender que en ese proceso vos tenés que ser bendecido, porque entenderás que va a haber piedras que van a querer destruirte, van a querer que vos no llegues, pero tú no puedes callar lo que Dios va a depositar en ti en esta noche. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia nos dice en Eclesiastés capítulo 3 que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Amén.
tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de tirar piedras y tiempo de recoger piedras. Lo dice la palabra en Eclesiastés capítulo 3, versículo 1 en adelante. Y yo dije, wow, la Biblia dice que hay gente que va a tirarte piedras. Pero yo tengo que entender que a pesar que estoy golpeado con las piedras, nunca voy a estar derribado. Entonces, yo escribía y me reía cuando escribía porque yo me imaginaba gente que nos tire piedra. Y yo dije, yo estoy muy golpeado en Dios. Muchos golpes tuve a lo largo de tantos años de pastorado. Pero yo digo, wow, así como en el tiempo antiguo hacían altares con piedras. Vemos un Gedeón, vemos un Josué, el mismo Abraham. Hacía altares con piedras diciendo que ahí deben de ser, ahí no, hasta ahí los ayudó Jehová. Entonces yo entiendo que tantas piedras que ellos tenían, cada vez que había una victoria, ellos tenían que levantar un altar. Y la gente que veía ese altar levantado entendía que Dios ahí había hecho algo. Amén a eso. Yo quiero invitarte en esta noche. Si vos tenés piedras sobre tus lomos, que llegó el tiempo de que tú recojas esas piedras y sepas que tantos ataques, tanta gente que habló mal de ti, tanta difamación, tantas calumnias que vos tenés sobre tus lomos, hoy quiero invitarte a que te saques esas piedras de tu espalda y conmigo hagas un altar y sepas que hasta ahí te ayudó Jehová. Que hoy en día las piedras que la gente te tiró, hoy vos y yo en esta noche vamos a hacer acumular las piedras aquí en el altar. Y antes te la estaban tirando, hoy te vas a parar delante de ella y decirle al diablo, las piedras que me tiraron, hoy las uso como plataforma para seguir predicando la palabra de Dios. Las piedras que te fueron soltadas sobre tus lomos, hoy tú las vas a recoger, porque hay tiempo de tirar piedras y hay tiempo de recoger las piedras. Y es momento en esta noche de recoger las piedras, pararte sobre ellas y entender que si el diablo hasta ahora no te ha derribado, ya tiene fecha de vencimiento. Si hasta ahora no te mató, no hay nada que te va a poder matar. Llegó el tiempo que te pares arriba de esas piedras y sigas predicando la palabra del Señor. No te cases, no desmayes. Yo estoy contigo, yo soy tu Dios. Hay un grupo de gente que quiere golpearte con piedras. Yo levanto otro grupo de gente que te va a golpear con fe. Por eso la Biblia dice que los discípulos lo fortalecieron a Pablo. ¿Y cómo termina esta historia? Pablo con Bernabé hace maravillas, prodigios, milagros y va de una ciudad a otra. Y termina en la ciudad de Derbe, donde ahí todos, la ciudad de Iconio y los demás personas que querían destruirlo, dice la escritura que automáticamente le tiraron tantas piedras que golpearon y lastimaron a Pablo. Pero Pablo dice que se hizo el muertito, porque dice la palabra que lo arrastraron hasta el fin de la ciudad y allí lo tiraron. Amén. Dice la escritura automáticamente, te lo quiero leer. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Muchas veces los golpes de tu vida te van a hacer pensar que lo que Dios va a hacer contigo se murió, que la palabra que Dios soltó sobre ti está muerta, que lo que Dios te dijo que iba a hacer contigo está muerto. Y muchas veces el enemigo te va a llevar hasta lo último para que vos pienses que no vas a poder salir adelante. Pero proféticamente podemos ver que los enemigos que apedrearon a Pablo lo arrastraron ellos hasta el fin de la ciudad. ¿Está conmigo, verdad? Yo quiero enseñarte y terminar con esta revelación. Porque a los que te apedrean, escucha bien esto, los que te apedrean por predicar la palabra del Señor, los que te apedrean y quieren matar el testimonio que vos tenés en la iglesia, los que te apedrean por creerle a Dios en esta temporada, van a pensar que estás muerto y ellos te van a arrastrar quizás hasta fuera de la iglesia
Pero lo que ellos no saben es que ellos te están arrastrando hacia una nueva temporada. Porque vos, la gente, el enemigo piensa que te mató. El enemigo piensa que te arruinó, frenó tu ministerio, de tantas ruedas que te han tirado. Pero la Biblia dice que el enemigo arrastró a Pablo hasta el fin de la ciudad. Y proféticamente podemos ver que el enemigo te quiere hacer entender que acá llegó tu fin. Pero la realidad es que el fin termina para el diablo. Porque a pesar que el diablo te lastimó, a pesar que fuiste apedreado, la Biblia nos dice que persuadiendo al enemigo, Pablo se levantó y entró a otra ciudad. ¿Qué te quiero decir con esto? Llegó el tiempo que vos entiendas que los golpes que tenés en la vida, el diablo te hace entender que estás perdido, que estás muerto, que estás totalmente terminado. Pero lo que el diablo no sabe, que Él mismo te está llevando a una nueva temporada. Él mismo te está llevando a una nueva ciudad. Yo quiero decirle a alguien en esta hora, a pesar que estás en golpe, a pesar que tienes piedras, a pesar que quizás tu matrimonio no está bien, tu vida no está bien, y estás golpeada, estás golpeado, hoy en día vas a entrar a una nueva ciudad, vas a entrar a lo nuevo de Dios, vas a entrar a un nuevo tiempo, que a pesar de que estás en golpes, Dios así va a querer usar tu vida. Porque mucha gente, yo siento a Dios que mucha gente piensa que los golpes de la vida van a frenar lo que Dios va a hacer contigo. Pero lo que ellos no saben, que a pesar que vos estás golpeado y golpeada por gente que realmente te lastimó mucho a Dios, lo que vos no sabés, o ellos no saben, que las piedras a vos te van a ayudar a que entiendas a través de esta palabra que los golpes van a doler muchísimo, pero a pesar que tengas golpes, vos jamás vas a ser derribado, porque hay una palabra de Dios sobre ti. Y la Biblia me enseña ciertamente que ellos arrastraron a Pablo hasta el fin de la ciudad. Es como que la gente toque tu familia, toque tus hijos, toque tu testimonio hasta lo último, y vos te estás tan lastimado que no querés salir de tu casa, no querés volver a la iglesia porque tu testimonio fue manchado, ¿verdad? Por eso ahí cuando vos, tal cual ave fénix, de las cenizas vas a comenzar a resurgir. De lo mal que estuviste, de tantos golpes, vas a comenzar a salir adelante. Amén a eso. Yo vengo a decir a alguien de parte de Dios en este tiempo, porque hay mucha gente aquí que tuvo en su peor momento, en el momento de tantas tristezas en la vida. Gente que la pasó mal, pero a pesar de pasarla mal, ellos entendieron que no estaban muertos, que simplemente estaban golpeados. Amén a eso. Y me traía a memoria una mujer que hace poco pasó un gran conflicto en su vida. Y Dios me hablaba de ti, Sandrita, que esta mujer la pasó muy mal hace mucho tiempo atrás. Fuiste muy golpeada, fuiste calumniada, fuiste humillada. Pero el Señor me hablaba de vos en esta palabra y me hacía entender lo siguiente: ella fue golpeada como muchos de nosotros, pero ella jamás fue derribada. Es por eso que te vas a preparar para el nuevo Dios en este tiempo. Es por eso que vas a entender que a pesar de que estuviste muy golpeada, pero muy golpeada en la familia, socialmente, hubo una iglesia que te restauró. Hubo una iglesia como Pablo en esos discípulos que fortaleció tu vida. Y es por eso que yo declaro sobre ti un nuevo tiempo, un nuevo mover de Dios sobre tu vida. Levanta tu mano ahí donde está la iglesia, que yo quiero declarar sobre cada persona que está aquí en este lugar. Riba, Canca, Presca, Rebranaya. Y yo declaro ese nuevo tiempo de Dios a cada uno de ustedes aquí presentes. Y yo declaro que los golpes que la vida te dio simplemente son necesarios para que tú entiendas que a pesar de los golpes que las piedras te han dado y te han dolido, esos golpes, dice el Señor, simplemente es para que recuerdes que así como existe un Dios, existe un diablo. Pero ese diablo está muerto, está enterrado ante la palabra de Dios. Es por eso que tienes que saber, iglesia, que tu mano levantada ahí en tu lugar representa que a partir de ahora, a pesar de tantos golpes en la vida, tu boca jamás va a ser cerrada. Tú no te vas a callar nunca más. Tú nunca más vas a dejar de hablar del Dios que cambia tu historia, del Dios que te ama, del Dios que te bendice. Porque Satanás quiere todo el tiempo arruinar tu historia, frenar
frenar en lo que Dios tiene a hacer contigo, pero Dios tiene discípulos que te van a levantar, una iglesia que te va a rodear, alguien de fe que te va a decir: puedes estar golpeado, pero nunca jamás vas a estar derribado. Y yo declaro sobre esta iglesia que viene un tiempo de fortaleza en el nombre de Jesús. La gente va a entender, la gente no va a poder entender cómo tú sigues de pie con tantos conflictos y caos que tienes, y tú dirás: es que Jehová está conmigo, es que yo sé que estoy golpeado, pero entendí una vez en una palabra en la iglesia que a pesar que tenga golpes, jamás voy a ser derribado y derrotado, porque hay un Dios que